Durante décadas, los presos políticos saturaron las cárceles. Estas personas fueron confinadas por expresar abiertamente su rechazo, críticas y discrepancias con regímenes en turno. Aunque esta situación siempre fue denunciada, los medios de comunicación masiva y el propio oficialismo jamás tocaron el tema, que permaneció como tabú hasta hace poco. Cuando esta problemática salió a la luz, visibilizó una situación descubierta por los propios presos políticos. Los presos políticos, en su vida en prisión, fueron quienes identificaron personas inocentes que no habían cometido el delito que se les estaba atribuyendo, pero que pues no tenían una actividad política previa a estar en prisión. Personas sencillas, comunes, eso sí, de escasos recursos, de origen indígena, que esa es la verdadera razón por la que estaban en prisión, la discriminación estructural de la que habían sido víctimas. Yo estoy aquí porque defiendo la inocencia de mi hermano Daniel Plácido Arroyo, porque creo en la justicia, porque creo que la verdad siempre te hará libre. El 5 de noviembre de 2015, hombres encapuchados y con armas largas arribaron al hogar de Daniel Plácido Arroyo para detenerlo. Sin orden de aprehensión y sin identificarse, los sujetos trasladaron a Daniel por la fuerza en un automóvil sin placas. Y a Daniel nunca le dicen que se lo van a llevar aprendido por un delito o que tiene una orden de aprehensión. A Daniel lo único que le dicen es ya chingaste a tu madre, eso es lo único que a Daniel le dicen. Durante horas, familiares de Daniel lo buscaron en las Fiscalías Antisecuestro y de Justicia del Estado de México hasta que decidieron ir al penal de Almoloya. Nos dicen que si hubiéramos llegado 5 minutos antes, lo hubiéramos encontrado afuera porque apenas acababa de ingresar. La pregunta que haces es ¿no lo torturaron? Pero el policía muy burlero nada más se ríe y dice no, él viene bien. Pero no es cierto, mi hermano sí iba a torturar. Daniel Plácido está en la cárcel concretamente, supuestamente identificado por haber cometido un secuestro, pero los datos de identificación son simple y sencillamente que es moreno y estaba mugroso. Fuera de este dato, de es moreno y estaba mugroso, no hay ningún otro elemento que corrobore que Daniel Plácido participó en un hecho tan grave como el secuestro. Le quitaron toda la ropa que él llevaba, sus pantalones, sus zapatos, todo. Y él con ropa vieja que le dieron ahí los del penal, salió a su audiencia golpeado, estaba sordo, no escuchaba porque también le metían la pistola en las orejas. En su primera audiencia pues dice que él es inocente y que él no sabe ni por qué lo están acusando de ese delito que no tiene nada que ver con la persona, que ni siquiera la conoce, no sabe su nombre, no sabe quién es. No es necesario que existan pruebas plenas de responsabilidad, sino solamente datos idóneos, pertinentes y suficientes que hagan creer que acrediten la existencia de un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Por lo tanto, en este momento, siendo las 15 horas del día 11 de noviembre del año 2015, se decreta auto de vinculación a proceso en contra del señor Daniel Plácido. ¿Qué quieren nuestros injustamente presos? ¡Amnistía! Bien fuerte. 1, 2, 3. Libertad. ¿Qué quieren nuestros injustamente presos? ¡Libertad! Bien fuerte. Bueno, dejando al coronavirus, al COVID-19 de lado, en otros temas, un colectivo en el Estado de México ha denunciado irregularidades en algunos procesos de las personas encarceladas. ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! En 2020, familiares de personas injustamente presas, principalmente mujeres que no tenían ninguna trayectoria política, constituyeron el colectivo Haz Valer Mi Libertad, al considerar que la organización social era su mejor herramienta para visibilizar estos casos. Daniel Plácido y su familia se convierten justo en el engrane entre los presos políticos y los injustamente presos. Desde su creación, han realizado diferentes manifestaciones a través de distintas expresiones para presionar a las autoridades y dar salida legal a sus procesos. Al notar la indolencia por parte de las autoridades, el 1 de junio de 2023,
En el ocaso del gobierno de Alfredo del Mazo Maza, el colectivo tomó una decisión determinante. Siempre hemos venido aquí a dar la cara abiertamente con Alfredo del Mazo, pero él nunca nos ha tomado en cuenta, siempre nos ha ignorado. Ya son 3 años que hemos dado lucha, pero 7 años de injusta prisión, algunos compañeros ya 18 años de injusta prisión, y sin embargo seguimos aquí pagando delitos que no cometimos. Así como que de repente nos miramos todas y dijimos, ¿y si nos quedamos? Y como que dijeron los de gobierno, pues sí, pero quédense allá en la plaza. Y dijimos, no, aquí no vamos a quedar. Yo creo que ya es algo que traíamos como pensando, ¿no? De quedarnos como en un plantón, pero no se había dado los medios de hacerlo. Y para nosotros, pues, es la forma que hemos encontrado en Haz Valer Mi Libertad de expresar lo que vivimos. Claro que sí, nos vamos a quedar encadenados aquí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, hasta que nos atiendan. Estando ya aquí, pues vivir el hostigamiento judicial, pues puede decirme que no sabía ni lo que me iba a pasar y que a mis compañeras también les iba a ir mal, pero que si algo nos pasara, no culpáramos al gobierno de Alfredo del Mazo. Es así. Cada que nos quieran hacer algo, sí lo vamos a evidenciar y sí lo vamos a colocar, aunque tengan cara de risa sus servidores y aunque crean que es una gracia. De ninguna manera nosotros no estamos aquí por gracia ni por... Lo que es una realidad también es que estamos en un contexto de inseguridad, de violencia, bastante agobiante. Y en el Estado de México fueron sentenciados 152 secuestradores del 1 de enero al 31 de agosto pasado. Esto lo informó la Fiscalía Estatal. Además explicó que 8 tuvieron sentencias superiores a 100 años. Si tienes 100 secuestros, tienes que tener al menos 100 secuestradores en la cárcel. Lo que está ocurriendo es que no bajamos los índices de criminalidad porque no estás metiendo a la cárcel a las personas indicadas, a las personas responsables. Y entonces solo estamos generando que las cárceles tengan una amplia gama de personas inocentes. Lo más sencillo para el Poder Judicial es incriminar a personas jóvenes, de colonias populares y naciones originarias en delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, secuestro y extorsión. Este es el caso de Tomás Crisanto, un hombre de origen otomí que fue convocado a declarar como testigo de un crimen, pero fue detenido y acusado como responsable al llegar al Ministerio Público. Su ficha aún puede leerse en la página oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y el señor pues decide ir porque él no tiene nada que ver, ¿no? Entonces él va, aunque no hablaba ni dominaba bien el español. Y dice mi esposo, es que yo no hice nada. Entonces vamos a ver un abogado, fuimos a ver, dijo, bueno, pues si sabes que no hiciste nada, ve para que te hagan la prueba esa balística, no sé qué les hacen en la mano. Y dice, sí, dice, pues yo aquí estoy porque yo sé que no hice nada, soy inocente. Ya cuando entré, pues me dijo mi esposo, dice, busca otra persona porque este no es un abogado. Me torturaron, dice, ya se levantó la playera y pues se veía todos los moretones. Yo le reclamé al licenciado, pero él me dijo, no, dice, sí va a salir mañana. Pues sí salió, pero ya al otro día con una orden de aprehensión. Y ya de ahí pues lo trasladaron acá. Entonces ahí fue donde pues empezó nuestro calvario. Mi esposo pertenece a una etnia otomí y sí le tenían que poner un traductor porque él no entendía de lo que le hablaban y de lo que le decían. El español lo habló o lo aprendió a hablar ya en prisión. Ya más de 7 años preso. No tuvo intérprete, evidentemente no tuvo un defensor con conocimientos de derecho y cultura indígena. Eso es gravísimo y a los ojos de cualquier estándar internacional nunca tuvo que haber pasado. Esa sentencia a Tomás Crisanto, juzgado por algo que no solo nunca entendió, sino nunca cometió ni conoció. La madrugada del 1 de diciembre de 2023, policías y militares ingresaron al ayuntamiento para detener al alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, acusado por secuestro exprés, delito que habría perpetrado contra su suegro, pero el inculpado se dio a la fuga, por lo que la Interpol emitió una ficha roja para evitar que saliera del país. El 18 de enero de 2024, Raimundo fue detenido. 3 meses después, tras pagar $1 millón de pesos de fianza, una jueza ordenó que el acusado continuara su proceso penal en arraigo domiciliario,
por tratarse de un delito de alto impacto, no tenía derecho a ese recurso. Pareciera que no, pero nos dieron la razón. Nosotros sí hemos comprobado nuestra inocencia. Él fue prófugo de la justicia. Y por el delito de secuestro que tanto les ha dolido y que no han querido hacer valer todo lo que a mi hermano le cometieron, porque él es un delito de secuestro. A Raimundo sí. ¿Y por qué, a pesar de que existe ya la reseña histórica de que él se dio a la fuga? Tienes recursos económicos para afrontar un problema, sí vas a estar en libertad. No tienes recursos económicos, aunque seas inocente, vas a estar en la cárcel. El sistema penitenciario mexiquense es el más grande del país. Tiene más de 34,000 personas presas, distribuidas en 22 reclusorios, entre los que destacan uno para adolescentes y otro para mujeres. De acuerdo con datos del INEGI, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, alrededor de 19,500 personas presas no accedieron a un proceso justo y generan suspicacias sobre los motivos de su confinamiento. De todos estos casos, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero solo atiende 100, de los cuales la mitad sostienen el plantón. Yo te reconozco que una organización como nosotros, a fin de cuentas, es una organización de sociedad civil, y yo creo que ninguna, tenemos la capacidad de documentar 19,500 casos. Es más, hasta me atrevo a decirte, no tiene la capacidad ni siquiera la Defensoría Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es un universo. Sus familiares son los que sostienen el plantón, los que aportan su tiempo en las movilizaciones, los que están dando las discusiones en redes sociales. Más o menos son esos 50. Puedo hacer mi trabajo desde mi teléfono, desde mi computadora. Y ya cuando de plano tengo que hacer mi trabajo, pues no estoy acá. Tienes que buscar el medio de también generar, de buscar cómo llevarle a tu familiar, porque pues la vida, así como en la prisión, para los familiares cambió, pues también para nosotras, ¿no? O sea, renuncias a tu vida en todos los sentidos que se pueda renunciar. Bueno, aquí es un espacio donde nos reunimos, donde también está parte de donde duermen las compañeras cuando se quedan en sus guardias. Aquí es donde nosotros pues sacamos las acciones que ven ustedes cada miércoles, y justo hoy es lo que hacemos aquí, pues ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar la próxima semana, cómo va a ir elevándose el nivel de la protesta. ¿Qué quieren nuestros presos inocentes? ¡Libertad! Al Poder Judicial le importó mucho su estatua, que fue a tomar fotos de cuando nosotros terminamos nuestra acción en esa estatua. Pero para nosotros ese juez hace eso, ese martillo que destroza las vidas, que les ha destrozado. Eso es lo que representa para nosotros esa estatua hoy. Y a los jueces corruptos del Estado de México que se venden y que no les importa desgraciar la vida de los inocentes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí en nuestra capital del Estado de México, en un día pues muy importante, porque estamos concluyendo una renovación que no se había hecho en más de 40 años en lo que es el centro de la capital del Estado de México. Quiero saludar al presidente municipal, Raimundo Martínez Carvajal. Muchas gracias, porque además este es un esfuerzo conjunto que hacemos con el municipio y que sin duda pues queda como un legado muy importante para las familias mexiquenses. ¡Entiende! ¡Somos inocentes! ¡Alfredo! ¡Escucha! Como estábamos gritando consignas, nos dijeron que por favor guardáramos silencio, y cuando vimos que se iba, pues decidimos gritarle, ¿no? Alfredo del Mazo, te estamos esperando. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de la magnitud de los hombres que estaban detrás de nosotros, y todos ellos con armas escondidas entre sus ropas y vestidos de civil. Nos dimos cuenta hasta que ya vimos las fotos de los medios que en ese momento estaban ahí. Esos pronunciamientos no fueron emitidos a nuestro gusto, a lo que nosotros quisimos. Esos pronunciamientos fueron emitidos por una comisión. Existen distintas rutas legales para la liberación de presos inocentes: indulto, reconocimiento de inocencia, revisión extraordinaria, revisión de amparos y ley de amnistía, que era la más viable, pues se contaba con pronunciamientos favorables por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
Después de una revisión exhaustiva de los casos, la CODEM determinó que en 25 de estos había indicios suficientes de violación al debido proceso y solicitó al Poder Judicial del Estado de México la liberación de los inculpados. El Poder Judicial no vio con buenos ojos ese reconocimiento de que hubo violaciones a derechos humanos a presos, porque consideraron que significaba reconocer que hubo jueces y magistrados que no hicieron bien su trabajo. Tenemos todavía el amparo para trabajarlo. No lo metimos y tuvimos 8 años para promoverlo. No lo queremos meter porque mi hijo nos dijo que había muchos inocentes en prisión y ya habían acabado con todas sus, pues ahora sí sus papeles para meter amparos y todo eso. Y me dijo, no los metan. Hay que esperarnos porque o los confirman o salen revocados. Y en el caso de Daniel así fue, a pesar de que existe un certificado médico que se entregó a la juez cerrado, donde se acredita la tortura que mi hermano vivió, a la juez no le importó y siempre la tortura será igual a un delito fabricado. El planteamiento central de los familiares de los injustamente presos fue que se legislara la ley de amnistía, reconociéndola como un instrumento que daba la posibilidad de recuperar la libertad de aquellos que habían sido víctimas de violaciones a derechos humanos, de discriminación. El 5 de enero de 2021 se expidió la Ley de Amnistía en el Estado de México. Esta implica la extinción de la acción penal y las sanciones impuestas a los imputados que recurren a ella. Desde su creación y hasta agosto de 2023, 2.998 personas habían sido liberadas con esta ley, de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado de México. De estas, solamente 11 personas acusadas por delito de alto impacto han conseguido la amnistía, según el propio presidente del Poder Judicial mexiquense. Pero esas pruebas tienen que llevarlas al lugar adecuado. No venimos a pedir algo que no está en su mano de ustedes. 2 años después de la amnistía, definitivamente se sienten que son insuficientes los números. Todavía no estamos a la altura del problema para resolverlo, para darles cauces jurídicos. Hemos felicitado a las personas que han salido, hemos festejado los logros de 2, 3 compañeros que han salido, pero de ahí en fuera no han salido. Si bien es cierto, reitero que sí ha habido libertades por delitos de alto impacto, las han tratado de plantear como un ejercicio, dicen, de segunda oportunidad. La amnistía no es una segunda oportunidad, es el olvido. Y es el olvido en tanto hubo una necesidad pública y social de abordar el tema. Les han dicho que como son cosas juzgadas, básicamente les recomendaron perder la esperanza. ¿Cómo se plantea o se replantea que haya pues una reposición de los procesos, una investigación más a fondo para descartar responsabilidades si pues en el Poder Judicial del Estado de México no les abren las puertas? El Poder Judicial Federal es otra cosa. Están queriendo declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Por absurdo y simple que parezca, es la principal oposición al que opere la amnistía, a que hay jueces y magistrados en el Poder Judicial que dicen, si nosotros reconocemos que hubo deficiencias en el procedimiento, una insuficiente protección a derechos humanos, lo que se va a reconocer públicamente es que el sistema de justicia no funciona. Estamos en el proceso de construcción de un nuevo código penal, porque creo que tenemos un código penal que tenemos que adelgazar. Yo también tengo que adelgazar. Me va a costar más trabajo adelgazar yo que el código penal, pero bueno, vamos a empezar por el código penal. Entonces probablemente también les dio un golpe de sol a las compañeras y además de los estragos de los 20 días que han estado sin probar alimentos, hemos estado al pendiente de ellas, ustedes han visto, todos los días se les toma sus signos vitales. Parece que el gobierno de Alfredo del Mazo no tiene interés en el tema y entrar a septiembre es entrar a los últimos 15 días del gobierno actual. ¡Somos inocentes! Aquí vemos muchas mujeres jóvenes. Ustedes seguramente tienen un hermano,
un papá, un hijo. ¿Qué harían si lo torturaran? ¿Qué harían si lo hicieran lo que a nosotros nos hicieron, destrozarnos y desgraciarnos la vida? En tanto tiempo no se les ha tratado con respeto, menos el día de hoy, Imagínense, ni en los días posteriores. Es que nada más cuando tienen un evento importante es cuando salen las autoridades competentes a comunicarse con nosotros. Diálogo, nada más que ustedes piden la presencia del señor gobernador. Esta protesta de plantón permanente fuera del Palacio de Gobierno de la ciudad de Toluca, pues evidentemente ha colocado en el centro de la discusión de muchos actores políticos y sociales de la entidad el tema. Alfredo del Mazo Maza ya se va y deja un Edomex con miles de injustamente presos del Estado de México. Por eso vamos a seguir luchando hasta verlos libres, porque son inocentes. Vamos a quemar esto que ya es pura basura. Ya no sirve. Hoy celebramos el fin de este mal gobierno. Y bueno, tan felices. Estamos... No, bueno, aquí sí hay fiesta. Me dije 30. Cuéntanos. Nos organizamos rápido, por favor. Rápido. No se olvide de los injustamente presos, por favor, estamos en un plantón. Te pido un favor, dame tu teléfono y te buscamos. Vino el secretario de Gobernación, pues él iba a ser como que quien nos iba a recibir y esas cosas. Fue más importante la voz en ese entonces de las que estaban en huelga de hambre, porque varias de ellas fueron a parar al hospital derivado de no comer, ¿no? Y de que aquí se sentía muy fuerte el calor. Ya están muy desgastadas, deshidratadas, cansadas, pero también la posición de ellas es que no se van a levantar de la huelga de hambre. Entre tanto, no haya un acercamiento por parte de la maestra Delfina, ahora ya gobernadora del Estado de México. Le suplico que venga a vernos. La queremos personalmente a usted. No nos mande a nadie, porque los vamos a rechazar. Tome 5 o 10 minutos para venirnos a ver, señora gobernadora. La gobernadora vino a decirles que pues no era necesario estar en esta situación, que por favor pues se levantaran. Ya con el subsecretario de Gobernación es donde ya se hace como más evidente que están checando los casos, pero de ahí a ahorita no hemos tenido mayores acercamientos, ni tampoco que se vea reflejado, ¿no? Ese acercamiento. Buenos días, mi nombre es María Luisa Montoya García, mamá de Carlos Alberto Estrada Montoya, sentenciado a 47 años de prisión por un delito que no cometió. ¿Qué es lo que está viviendo mi hijo en el centro penitenciario? Pero pues nosotros les decimos que mesas de trabajo nosotros ya no queremos, lo que queremos son libertades, hechos reales, ya no palabras que nos engañen. Que quienes estudien los expedientes, quienes se entren a las mesas de trabajo, vean todas las violaciones a los derechos humanos, toda la tortura, la discriminación y la fabricación de carpetas que se nos hicieron. Pues nuestro colectivo es el colectivo Hazlo Alegre y Libertad. Llevamos ya 282 días aquí a las afueras del Palacio de Gobierno. Queremos decirles que somos personas inocentes, que a nuestros familiares les fabricaron delito y que nosotras creemos fiel y firmemente que justicia es que el inocente esté libre y que el culpable no quede impune. Eso es justicia. Sé que para muchas no es fácil escuchar, porque quien levante la voz está expuesta a que la maten, a que le digan cállate. Cállate porque no quieren el Poder Judicial escuchar la realidad que vivimos. Y hoy nos sumamos en este 8 de marzo, este día en el que se conmemora a la mujer trabajadora. Y aquí está la dignidad más grande que yo conozco. Mujeres que hemos perdido el cabello, que nos hemos desangrado, que hemos exigido durante más de 4 años la liberación de nuestros presos inocentes.
Vivimos la represión fuerte del gobierno de Alfredo del Mazo y hoy el llamado respetuoso pero enérgico a la gobernadora del estado es por justicia y libertad, porque no podemos seguir viviendo lo mismo que vivimos en los gobiernos pasados. Y porque la cárcel no solamente la viven las personas presas, no solamente lo viven nuestros familiares presos, lo vivimos también nosotras. Nosotras también pagamos la cárcel en el Estado de México. Y es por eso que está esa representación de esa celda, porque ahí, como ustedes la ven, de 3x3, 19 o 20 personas viven en un espacio de 3x3, donde está el baño, donde está la cocina y donde está el dormitorio, que solamente son tablas de cemento donde ellos pueden dormir. Perdimos todo, perdimos economía, perdimos todo lo que se pueda perder aquí. Pero lo que no perdimos, o más bien recuperamos, fue también nuestra dignidad. Y entonces también, al quitarnos esas cosas materiales y la vida que teníamos tan normal, al robarnos nuestra propia vida, también nos robaron el miedo, nos quitaron el miedo. Y caer en la prisión es lo más doloroso que puedes vivir, pero también lo más dignificante, porque cuando luchas por alguien inocente, no importa que te critiquen, no se burlen, porque hemos vivido eso, la burla de quienes dicen, ay sí, así lloraran, como cuando andaban delinquiendo. Pero lloramos y alzamos la voz porque somos inocentes. Y si no fuera así, no estaríamos aquí dando la cara, porque yo nunca la he escondido, ni tampoco mi familia, ni nadie de nosotras las que estamos en este plantón. Y eso es lo que hacemos aquí en Haz Valer Mi Libertad. Alzar la voz por los que no tienen voz y defender la causa de los inocentes. Agradezco ese gesto que tienen de atención, de levantar ese plantón que yo sé que para ustedes significaba mucho. Tras 13 años de permanecer preso en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Tomás Gabriel Crisanto obtuvo su libertad. Él es otomí y originario del pueblo de Jiquipilco el Viejo, en Temoaya. Pero que también les pido que nos tengan esa paciencia, lo que se pueda arreglar y se pueda atender en el marco de la justicia y en el marco de los derechos, tengan plena seguridad que se va a atender.